Capítulo 5. El espíritu en la isla. El amanecer abrió heridas de luz sobre el horizonte, el cielo sangraba colores, como si recordara una batalla olvidada, cuando la silueta de una isla emergió entre la bruma. El mar, calmó hacía instantes, comenzó a agitarse suavemente, como si reconociera aquel lugar. Chaos sintió un escalofrío al verla. Cuando las nubes se abrieron, una línea de costa emergió entre la bruma. Nadie habló. El viento cambió, y en su susurro, Chaos creyó escuchar una voz antigua que decía su nombre. Aquella isla no era tierra, era un corazón cubierto de selva, y cada ola era su latido. Chaos apoyó las manos en la barandilla de junco, mirando el horizonte como si en aquellas olas se escondiera el eco de su niñez. Cada olor a sal, cada gaviota que graznaba, le devolvía un fragmento de Siam. El aire tenía un perfume imposible, sal, raíces y humo antiguo, como si la isla respirara recuerdos. Había algo en la isla que imponía respeto, un peso invisible que caía sobre los hombros de cualquiera que osara pisarla. El barco que los había llevado se alejó tan pronto tocaron tierra. El marinero que los había dejado ni siquiera los miró a los ojos al despedirse. «No me quedaré ni un minuto más del necesario», había murmurado Hayato. Durante el viaje parece ser que tuvo un mal sueño en el que se hallaba en la isla, como si quedarse en aquella costa significara tentar a la desgracia. «Cumpliré mi palabra, pero en mi palabra no estaba el que yo desembarcara», les dijo tras aquella horrible pesadilla. Chaos avanzó por la playa, sintiendo la arena gruesa y húmeda hundirse bajo sus botas. El bosque comenzaba apenas unos metros más adelante, un muro de árboles torcidos, retorcidos, con raíces que parecían garras arañando la tierra. Un silencio extraño, casi hostil, lo envolvió. No había cantos de pájaros, ni insectos. Solo el sonido de su propia respiración y el rumor del mar apagándose a sus espaldas. Caminó por un sendero cubierto de hojas secas, flanqueado por viejas esculturas talladas en piedra, figuras que representaban espíritus guardianes del archipiélago. Más adelante, entre la maleza que devoraba las ruinas, encontró lo que quedaba de su antigua casa. El tejado había sido tragado por la selva, pero las paredes, aunque agrietadas, todavía susurraban recuerdos. Allí, en el rincón donde solía dormir, descubrió un colgante oxidado, una espiral dorada con símbolos tallados en un idioma que no comprendía. Lo colgó de su cuello sin pensarlo. Después, continuó hacia el cementerio oculto entre las raíces de árboles sagrados. Masamune se quedó a las puertas del santo lugar, en señal de respeto. Chaos se adentró en él, allí yacía su madre, en una tumba sencilla marcada por una losa de piedra tallada con runas del viejo mundo. Se arrodilló frente a ella en silencio. No lloró. En su interior, algo más profundo que la tristeza empezaba a despertar. Chaos permanecía de pie frente a la tumba, sin armadura, sin espada, sin nada que ocultara lo que llevaba dentro. El viento frío agitaba su cabello y la hierba que crecía alrededor de la piedra. Los héroes no nacen del poder, sino del peso de lo que perdieron. Madre, susurró, dejando que la voz se quebrara. Sus manos temblaban, pero no de frío. He cruzado mares, he enfrentado monstruos y hombres, pero nada duele tanto como no tenerte aquí. Se arrodilló lentamente, apoyando la frente sobre la losa. Echo de menos tu voz, tus consejos, hasta tus silencios. Cuando estoy perdido, busco en mi memoria tu mirada, y me pregunto si estarías orgullosa de mí o si crees que he fallado. Una ráfaga de viento se alzó, y por un instante juró sentir unos dedos invisibles rozar su cabello, igual que cuando ella lo peinaba de niño. Un nudo le cerró la garganta. Cerró los ojos y respiró hondo. Ante todo soy acero y fuego, pero frente a ti, madre, solo soy el niño que aún busca tus manos entre las sombras. Daría todo lo que tengo, incluso esta vida de batallas, por un día más contigo. Solo uno. Las lágrimas rodaron sin resistencia, mezclándose con la tierra húmeda. Te prometo que no olvidaré quién soy ni de dónde vengo. Aunque me sienta solo, aunque el camino me arrastre, siempre te llevaré en mí. El viento sopló más fuerte, como si la naturaleza respondiera a sus palabras, y Chaos permaneció allí, en silencio, dejándose abrazar por la ausencia y el recuerdo. He de continuar. Fue entonces cuando sintió que lo observaban. Masamune se acercó a él, también lo había sentido. Allí, en la espesura, la encontró. Al principio, Chaos no la reconoció.
Era una mujer de cabellos oscuros que caían en ondas desordenadas sobre sus hombros. Sus ojos, tan negros que parecían tragarse la luz, lo miraron como si lo hubieran estado esperando desde hacía siglos. Su piel tenía un tono extraño, casi irreal, como si hubiera sido acariciada por vientos antiguos, marcada por soles que ningún mortal había visto. ¿Quién eres?, preguntó él, tensando los puños, preparado para cualquier cosa. Ella no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, con una calma inquietante. Y entonces habló. Aquel muchacho, el fuego le crecía desde la cabeza y los ojos narraban dos historias, una forjada en la oscuridad, la otra en luz, se ha convertido en todo un hombre. Y entonces pronunció su nombre. Ore. Al escucharlo, algo dentro de él se agitó, como una herida vieja que de pronto ardiera. Te enseñé a caminar antes de que supieras quién eras, dijo ella, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Fui maestra de tu padre, y tuya, aunque tus recuerdos aún duermen. Chaos frunció el ceño. Sintió un vacío extraño, un hueco en la memoria. Su padre le había hablado alguna vez de un maestro en su infancia, una figura enigmática que lo había entrenado, pero jamás mencionó que fuera una mujer así. Suda, así se presentó, no lo recibió con sonrisas ni promesas. No era hospitalidad lo que ofrecía, sino algo más frío, más duro, pero tal vez más necesario. Los condujo a un claro oculto, donde el aire olía a tierra mojada y hierbas amargas, y el viento parecía susurrar palabras que nadie podía entender. Allí comenzó un entrenamiento brutal. No se trataba de simples ejercicios de fuerza. No eran prácticas que endurecieran solo los músculos, eran pruebas que desnudaban el alma. Los hizo caminar descalzos sobre piedras afiladas hasta que las plantas de los pies sangraron. Los obligó a levantar cántaros de agua tan pesados que sus brazos temblaron hasta el borde del colapso. Los llevó bajo cascadas heladas y les ordenó permanecer allí, inmóviles, mientras la noche caía y el frío calaba en los huesos. Los días fueron una tortura sagrada, sangre, frío y silencio. Cada dolor era una puerta que debía cruzar. No lo soporto más, creo que me voy a ir retirando, dijo Masamune. Como quieras, respondió Suda. No eres tú quien me preocupa. Chaos recordó la voz de su padre, cuando el dolor te rompa, deja que te rehaga. Chaos sentía que cada músculo se desgarraba, que cada respiración era una batalla. El dolor físico era insoportable, pero lo peor no era eso. Lo peor era la voz de Suda, siempre cerca, siempre suave, siempre cruel. ¿De qué huyes, Chaos?, susurraba, inclinándose sobre él cuando apenas podía sostenerse en pie. ¿De tu destino, o de ti mismo? Sus palabras eran más pesadas que los cántaros de agua, más cortantes que las piedras. Cada frase abría grietas en su mente, obligándolo a mirar rincones de sí mismo que había querido ignorar. El tiempo se volvió un animal sin nombre. Días y noches se devoraban entre sí. El tiempo en la isla no era real, el sol y la luna parecían moverse a su antojo, como si aquel lugar estuviera fuera del mundo. El cansancio y la confusión formaban una niebla en su cabeza, pero en esa niebla algo comenzó a tomar forma. Una fuerza que no había sentido antes, una claridad que lo asustaba tanto como lo fortalecía. Una noche, mientras el fuego ardía bajo un cielo sin estrellas, ella mostró lo que realmente era. Su piel comenzó a brillar, primero suavemente, como el reflejo de la luna en el agua, y luego con una intensidad que obligó a Chaos a apartar la mirada. Sus ojos se encendieron en un verde sobrenatural, y de su espalda brotó una bruma que parecía humo y luz a la vez, girando a su alrededor como un manto vivo. Yo soy Mae Yan'an, dijo, y su voz retumbó como un trueno suave. Espíritu del viaje, guardiana de los caminos y del viento que mueve las velas. Chaos sintió que sus rodillas flaqueaban. No sabía si arrodillarse o huir. Pero Suda, o ahora revelada como Mae Yan'an, solo sonrió. No vine a asustarte, sus palabras parecían una caricia y una orden al mismo tiempo, sino a saber si eres digno de lo que buscas. El entrenamiento continuó, más duro, más extraño, más espiritual. Le enseñó a escuchar el mar, a sentir los pasos de alguien antes de oírlos, a distinguir en el viento si el peligro venía de cerca o de lejos. Pasaron toda la noche y cuando amaneció creyó que no podía soportar más, ella lo sometió a la última prueba. No explicó la prueba. Solo caminó en silencio,
y la selva pareció cerrar sus fauces detrás de ellos. Caminaron durante todo el día hasta un lugar donde los árboles formaban un círculo natural y el aire estaba tan quieto que parecía muerto. Lo dejó allí solo, con una orden: sobrevive aquí, hasta el amanecer. No había monstruos, ni trampas. Solo la noche. Y la noche en esa isla era un enemigo invisible. Chaos ya llevaba varios días sin comer y sin dormir, luchó contra el frío, contra el hambre, luchó contra los susurros interminables que creía oír en la oscuridad. Y, más que nada, luchó contra sí mismo. Pensó en rendirse, huir de allí. Pensó en dejarse llevar. Pero el recuerdo de su padre, de todo lo que había perdido, y de todo lo que aún podía perder, lo mantuvo en pie. Cuando el sol volvió a teñir el horizonte, estaba de rodillas, exhausto, pero vivo. Entonces Suda regresó. O quizá nunca se había ido. Apareció con una caja tallada con símbolos antiguos que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. La abrió y dentro, había un trozo de pergamino viejo y rasgado. Era el resto del mapa. Suda habló así. Hace años tu padre rasgó y enterró este mapa, para que nadie lo siguiera, pero yo, como guardiana de los exploradores que soy, lo recuperé esperando que algún viajero o aventurero decidiera darle una oportunidad. El aire olía a ozono y flores marchitas, y cada palabra suya vibraba en el pecho como un trueno contenido. Y, como has demostrado que eres digno, te entrego la parte faltante para que puedas continuar tu viaje y hallar tu destino. Le acercó el trozo de mapa, en ofrecimiento. Chaos, con cara de asombro, solo asintió con respeto y tomó de sus manos el resto del mapa. Tu camino sigue hacia el este, continuó Suda, señalando con su dedo delgado como una rama seca. Cruzarás una isla habitada por criaturas mágicas y luego llegarás a Vinland. Allí hallarás la verdad. Chaos sintió un vértigo extraño. Un mundo mágico y Vinland. Todo sonaba como un sueño, y sin embargo, el mapa ardía en su mano con la promesa de algo real. ¿Y cómo llegó a Vinland?, preguntó, con la voz áspera, mientras sostenía las dos partes del mapa. Suda no respondió con palabras. Solo sonrió, enigmática, como si supiera algo que él aún no podía entender. Seguidamente Suda, con su magia, unió las dos partes para así completar el mapa. Tras el amanecer fueron a buscar a Masamune y se marcharon. Atrás quedaba la isla, pero una parte de Chaos aún caminaba entre sus sombras. Había llegado allí buscando respuestas, partía con un fuego nuevo ardiendo en su alma. Suda los condujo hasta un pueblo costero. El contraste era extraño, tras la espesura mística de la isla, aquel lugar parecía casi mundano, pero tenía su propia magia. Las casas de madera crujían con el viento, las redes secaban al sol, y las gaviotas gritaban sobre los mástiles. Allí conocieron a Manop, un niño de sonrisa nerviosa y pies descalzos llenos de polvo. ¿Necesitas ayuda, niño?, preguntó Chaos al verlo tan harapiento. Esta vida es muy dura para todos, aciagos días nos esperan si un niño tiene que pasar por estas penurias, dijo Masamune. Manop, exaltado: estoy bien, solo debo encontrar a mi hermana, salió a buscar a Paya. Y debo avisarla de algo, el niño había salido a toda prisa de su casa, trepando el muro y no cogió ni siquiera sus sandalias. Los tres se pusieron a buscarla por todo el mercado. Es una chica con una serpiente que le gusta hacer magia ritual, y lleva tatuajes. Seguro que la reconocéis si la veis, dijo Manop. Tras largo tiempo, recorriendo el mercado, ya sin esperanzas, una joven, con tatuajes ceremoniales hace presencia, tras un puesto que lucía unas lechugas y sandías cortadas en pequeñas porciones sobre unas mesas metálicas. Sandías, regadas con agua de pozo, recitaba el frutero. En ese momento, Manop la vio, y corrió tras a ella, salió gritando: «Pisao, pisao». En ese momento les presentó a su hermana y le dijo que ellos le habían ayudado a encontrarla, ella les agradeció. Runtigua, una muchacha de mirada rebelde, de poco más de 23 inviernos. Poco más joven que Chaos, con el cabello oscuro cayendo como una cascada sobre sus hombros, y un vestido florido. Y enroscada en su brazo, una pequeña serpiente con un cuerno. ¿Eso es una serpiente?, preguntó Chaos con gran asombro. Rápidamente Runtigua: no. Es un naga. Y se llama Paya. Faran Bot, contestó un poco molesta.
Estuvieron conversando largo tiempo. Pronto Chaos supo la verdad. Su hermano estaba allí para contarle que sus padres, Sagda y Gamala, querían casarla con Kiet, un hombre de una familia influyente de la zona. Un matrimonio que aseguraría estabilidad a la familia, pero que a ella le sabía a cadena. Y Chaos le contó de su viaje y un poco su destino. No voy a pasar mi vida sirviendo sato y haciendo reverencias a alguien que ni siquiera amo, escupió Runtigua, con un fuego en los ojos que recordó a Chaos su propio rechazo a una vida predestinada. Esa misma noche, Runtigua tomó su decisión. Se puso una vieja armadura de cobre que guardaba su padre y envainó sus filos, una daptai y un pequeño puñal. Escaparía con ellos. Runtigua fue a su encuentro en una de esas noches húmedas de Siam, cuando la ciudad portuaria bullía con voces y olores mezclados, pescado seco, curry especiado, humo de antorchas y el dulce aroma del arroz recién cocido. La taberna estaba iluminada por faroles de papel pintado con símbolos budistas, y el aire vibraba con el sonido de tambores y flautas que llegaban desde la calle. Chaos y Masamune estaban, como siempre, en una mesa apartada del bullicio, con la espalda contra la pared y la mirada vigilante hacia la entrada. Sus ropas, sus armas y sus facciones extranjeras los hacían destacar entre los locales, y los demás clientes los observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Chaos bebía lentamente de una jarra de arak de palma, mientras Masamune, serio y callado, probaba con gesto receloso un cuenco de kaen kari demasiado especiado para su paladar japonés. Runtigua se abrió paso entre las mesas, apartando con gracia a los comerciantes ebrios y a los marineros que reían a carcajadas tras morder brochetas de pescado a la parrilla. Algunos la saludaron con un gesto respetuoso, otros la miraron de reojo, sabiendo que esa joven de mirada intensa y andar seguro no era como las demás. Siempre en la esquina más oscura, como dos tigres esperando el momento de saltar, comentó con picardía cuando los encontró. Se dejó caer en el banco junto a ellos sin pedir permiso, dejando que el humo de los braseros le acariciara el rostro. Chaos la miró con gesto serio, un trozo de arroz pegado aún en esa barba lampiña. «Sigues viniendo a buscarnos. No deberías llamar tanto la atención. Aquí, demasiadas miradas pueden ser cuchillos». Masamune dejó sus palillos en la mesa y la observó con su mirada cortante. «Y en un lugar como este, los cuchillos abundan». Ella sonrió, sin dejarse intimidar. «Precisamente por eso he venido. Puedo ayudaros». Chaos bebió un trago largo y masculló, «Ya hemos oído eso antes». «¿Qué crees que podrías ofrecernos?». Runtigua se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz para que solo ellos la oyeran. «Si me lleváis con vosotros, yo puedo conseguir un barco». El silencio que siguió fue tenso. En la mesa de al lado, un grupo de pescadores interrumpió su conversación y miró de reojo a los tres, cuchicheando entre ellos al oír la palabra barco. Una mujer mayor que servía cuencos de sopa de fideos se quedó un instante quieta, observando a los extranjeros, como si presintiera algo. Masamune entrecerró los ojos. ¿Un barco?, repitió, con un tono cargado de desconfianza. «Aquí, un barco es riqueza y poder. ¿Por qué habríamos de creer que puedes darnos uno?». Runtigua arqueó una ceja, desafiante. «Porque yo sé a quién pedirlo. Y porque a diferencia de vosotros, nadie sospechará de mí en este reino». SHHHHH, Siseo Naga, dirigiéndose a Chaos desde el brazo de Runtigua. Chaos y Masamune se miraron en silencio. Un par de clientes borrachos en otra mesa rieron a carcajadas, y uno incluso se atrevió a señalar a Chaos, murmurando algo en siamés sobre el gigante extranjero con cabellos de fuego. El vikingo apretó los puños, pero Runtigua posó suavemente su mano sobre la suya, conteniendo su furia. «No me fío de encuentros fortuitos», dijo Chaos con voz grave. «La última vez que confiamos en un extraño casi no lo contamos». «Y quizá esta vez os salve la vida», respondió ella sin apartar la mano, firme. Masamune murmuró en japonés, en voz baja, «Esto huele a trampa». Chaos contestó en el mismo idioma, apenas moviendo los labios, «Tal vez. Pero necesitamos un barco», la otra vez no salió del todo mal. Runtigua, como si entendiera cada palabra aunque no las conociera, sonrió con satisfacción. «No tenéis otra opción. Vosotros traéis la fuerza. Yo, el puente». Chaos suspiró y asintió con lentitud. «Está bien. Pero si nos engañas,
tu viaje será corto. Ella no pareció intimidada. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. Un trato justo. Entonces, sus ojos se fijaron en el bolso de cuero que Chaos llevaba colgado al hombro. Déjame ver ese mapa que escondes ahí. El vikingo tensó los músculos de inmediato, su mano fue al bolso instintivamente. ¿Qué sabes tú de mapas? Masamune habló en seco, con un gesto de advertencia, no deberíamos mostrarlo. Pero Chaos, tras un largo silencio, finalmente sacó el pergamino y lo desplegó sobre la mesa. Un murmullo recorrió la taberna, varios clientes giraron el cuello, intentando curiosear. Un mercader siamés, al ver los dibujos extraños, se persignó con superstición, murmurando que era obra de espíritus. Runtigua pasó sus dedos finos sobre las líneas del mapa, hasta que sus ojos se clavaron en el dibujo de la piedra. Su rostro se ensombreció. ¿Lo reconozco? Chaos se inclinó hacia ella. ¿Lo reconoces? Sí, dijo en un susurro, como temiendo que las paredes la escucharan. Hay una leyenda de mi pueblo. Habla de una piedra como esta, capaz de contener energías que ningún hombre debería tocar. Una piedra que puede atravesar mundos, abrir puertas a otros lugares. Masamune bufó, incrédulo. Historias para niños. Ella lo fulminó con la mirada. No. Lo contaban los ancianos, y lo decían con miedo. Quien tocara esa piedra podría perderse para siempre en otro mundo. Chaos guardó silencio, el ceño fruncido. La taberna seguía murmurando, un par de hombres ya se habían levantado de su mesa, simulando indiferencia, pero echando miradas furtivas hacia ellos. El vikingo dobló de nuevo el pergamino con cuidado y lo guardó en su bolsa. Sea como sea, nuestro camino está marcado. Si puedes darnos ese barco, vienes con nosotros. Runtigua sonrió, aunque en sus ojos se reflejaba un destello de respeto por lo que había visto. Entonces será así. El barco, y quizás las respuestas que buscáis. Los murmullos crecieron en el local. Algunos desconfiaban de los extranjeros, otros parecían intrigados, como si la sola mención de esa piedra hubiera removido leyendas dormidas en el corazón del pueblo. Masamune se recostó contra la pared, la mano en la empuñadura de su katana. Será mejor que terminemos aquí. Demasiadas orejas se han abierto esta noche. Chaos asintió. Y mientras Runtigua apuraba un cuenco de arroz con una serenidad sorprendente, supieron los tres que lo que acababa de ocurrir en aquella taberna de Siam marcaría un nuevo rumbo en su destino. Inmediatamente los llevó hasta un puerto pequeño, escondido de las miradas curiosas, donde las redes se mecían con el viento y el olor a sal era tan intenso que mareaba. Allí conocieron a Niran, un pescador curtido por el sol y el mar, con la piel bronceada y las manos como piedra. Yo puedo llevarlos, dijo, señalando su bote, un barco modesto pero sólido. No hasta vuestro destino, pero sí más al este. Hasta las islas de Mai. De ahí, estaréis más cerca de vuestro destino. Chaos miró el mar. El horizonte parecía interminable, pero por primera vez no lo asustó. Algo en él, quizá las palabras de Suda, quizá la fuerza de Runtigua o quizá la promesa del mapa, le hacía sentir que el viaje apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el barco de Niran estaba listo. El viento del este soplaba. Y el mapa, ahora completo, parecía latir en el bolsillo de Chaos, como un corazón que marcaba el compás de su destino. Los mástiles crujían como huesos viejos al compás de las olas. Niran, siempre sereno, manejaba el timón de su barco de velas triangulares con la destreza de un tejedor hilando destino sobre las aguas. Llevaba consigo a los forasteros, Chaos, el muchacho del cabello de fuego y ojos de color dividido. Masamune el samurái sin dueño, que busca su destino y junto a ellos. Runtigua, la joven que tiempo tenía una fuerte personalidad, ahora silenciosa y observadora, desde el primer día del viaje miraba el horizonte con una inquietud que ni el canto del viento lograba apaciguar, enroscada en su brazo estaba su naga, sus ojos observaban el futuro con decisión. Una mañana mientras desayunaban leche de cabra, Runtigua habló a sus compañeros sobre sus inquietudes. Salir a alta mar me ha hecho darme cuenta, de lo grande que es el mundo, y de lo pequeña que soy, os he visto entrenar en la popa del barco, y... me preguntaba, si vosotros podríais enseñarme a luchar. Me parece una buena idea, Runtigua. Dijo Chaos emocionado. En este mundo, quien no sabe luchar,
no puede valerse por sí mismo. Yo te enseñaré. Masamune, con su mirada penetrante, se unió a la conversación. Chaos tiene razón. No será fácil, pero yo también te enseñaré todo lo que pueda. Aprovecharon la travesía para que Rontuba aprendiera a defenderse. Chaos y Masamune la estuvieron enseñando a luchar. Ella ya tenía nociones básicas de Boran, gracias a haber crecido cerca de un campamento de entrenamiento. Le gustaba observar aquellos movimientos y en ocasiones los repetía en la soledad de la selva. Eso le sirvió para avanzar rápidamente en su entrenamiento. Además, el vaivén del barco le valió para pulir su equilibrio. Chaos refinó sus habilidades de Muay Boran, Masamune le enseñó a lanzar shuriken y cuchillos, y de ambos aprendió movimientos de espada. Días más tarde estaban arriando velas cuando Rontuba se cortó en la mano con una cuerda tensa. Chaos fue a ayudarla, pero Masamune la tomó del brazo antes. «Déjala», dijo él. «Que aprenda a domar el viento». Chaos se detuvo, y por un instante, comprendió, sobrevivir también era saber cuándo no intervenir. Esa noche, el mar estaba tan quieto que parecía una inmensa bestia dormida. Chaos no podía conciliar el sueño. Se levantó de su estera y subió a cubierta, buscando el aire salino que cortaba la oscuridad. El barco crujía con un ritmo que parecía respiración. Sobre el cielo, las estrellas parpadeaban como brasas perdidas, y por un instante, creyó escuchar la voz de Mae Yanan en el viento. «El mar también tiene memoria», susurró el aire, o quizás su mente cansada. Chaos apoyó las manos en la borda. Miró el reflejo de la luna fragmentada en las olas. Sintió una sensación extraña, como si algo lo observara desde las profundidades. Una sombra se movió bajo el barco, lenta y enorme. El instinto le hizo llevar la mano al cuchillo, pero no había enemigo tangible. Solo el rumor del agua, más denso, más vivo. Entonces, una voz interna, no humana, pero tampoco hostil, habló en su mente. «No todos los monstruos te buscan para devorarte, algunos solo quieren saber si eres digno de seguir adelante». Chaos permaneció inmóvil, con el corazón retumbando como un tambor de guerra. La sombra desapareció en la negrura. Al volver a su lugar de descanso, comprendió que el mar lo había probado, y que había pasado la prueba sin levantar el arma. A la mañana siguiente, cuando Masamune lo vio más callado que de costumbre, le preguntó, «¿Mala noche?». Chaos solo respondió, «No». «El mar y yo, hablamos un poco». Masamune no preguntó más. Tras semanas surcando mares salpicados de islas verdes como esmeraldas, finalmente divisaron las costas de las islas de Mai, tierra fragmentada entre océanos, poblada por tribus comerciantes, reinos de bambú, y espíritus que aún susurraban entre las hojas del baniano. Era un lugar antiguo, lleno de canciones que no entendían y mercados donde los acentos se cruzaban como espadas. Cuando desembarcaron en el puerto de un asentamiento bullicioso, llegó el verano y el calor los golpeó como un muro invisible. El aire olía a frutas fermentadas, sudor y maderas quemadas. Las palmas se alzaban como lanzas vegetales, y el murmullo de la multitud los envolvía como un mar de murmullos. Rontuba, que siempre había caminado con paso firme, se mostró diferente. Evitaba las miradas, se aferraba al brazo de Chaos o a la espalda de Masamune y hablaba en voz baja. «¿Qué te pasa?» «¿Ya sabes pelear?», le preguntó Chaos, con ese tono directo y curioso que aún no conocía tacto. «Estás muy rara desde que bajamos del barco». Ella lo miró de soslayo, frunciendo el ceño. «¿No se aprende a pelear en unas semanas, además rara yo?» «¿Y tú qué? Con ese pelo que parece un atardecer en llamas y esos ojos que no saben si son tormenta o cielo claro. Si alguien es raro aquí, eres tú». Chaos rió, pero el comentario lo hizo mirar a su alrededor con otra conciencia. De hecho, los habitantes del puerto los observaban de reojo, como quien vigila una antorcha cerca de un granero. No eran bienvenidos. Las vestiduras que llevaban, los símbolos, incluso su forma de andar, tan marcada por la guerra, la pérdida y la esperanza, los hacían parecer espectros de una historia que no pertenecía allí. Durante los siguientes días, recorrieron el puerto, sus mercados y callejuelas, buscando transporte hacia el este. Querían volver a las islas del sol naciente, Nippon. Pero nadie les vendía un pasaje. Nadie los escuchaba más de un minuto. Algunos les cerraban la puerta con brusquedad, otros simplemente giraban la cara. «No se fían de los forasteros», murmuró Masamune una noche mientras bebían arroz fermentado en una esquina del hostal más barato del puerto.
Dicen que traen guerra, peste o dioses ajenos, pero si aquí son todos extranjeros, replicó Chaos. Seguidamente Masamune le contestó. Sí, pero ellos son asiduos, entre ellos se conocen y además, ¿tú nos has visto? Tenemos pinta de guerreros, de mercenarios. No se fían de nosotros. Runtigua, que parecía haber dejado atrás la timidez de días anteriores, volvió a salir a preguntar a todos con la esperanza de que una cara femenina no intimidara tanto como la de sus acompañantes. Paseó por los mercados y los puertos, preguntó a taberneros y a pescadores, pero nada, no hubo resultado positivo. Hasta que un anochecer, escuchó a unos marineros hablando de que pronto zarparían hacia Nippon. El lugar donde descansaban, era una casa de madera elevada sobre estacas, iluminada por farolillos de papel. El dueño apenas les dirigía la palabra. Dormían sobre esteras de palma, compartiendo una sola lámpara de aceite que ardía hasta el amanecer. Esa misma noche, mientras los grillos cantaban bajo la luna llena, Runtigua despertó a todos. Escuchad. Barcos. Grandes. Están cargando para zarpar mañana, y escuché que uno va hacia el norte. Aquel barco era una enorme embarcación mercante, de casco ancho y tripulación mestiza, que comerciaba con especias, cerámicas, sedas y secretos. Chaos propuso colarse. Masamune no lo aprobaba, pero sabía que no tenían otra opción. Chaos preparó un plan. Esa misma madrugada, con las sombras aún largas y el aire denso de sal y espera, el grupo se deslizó entre los barriles y fardos. Como ratas en un templo, se ocultaron en la bodega, entre sacos de jengibre y cañas de bambú. Durante 2 días nadie los descubrió. El barco zarpó. El mar los volvió a envolver. Pero no era el mismo mar que antes. Este era más áspero, más frío. El viento venía cargado de historia, como si al avanzar, hacia su mundo estuvieran retrocediendo. En cubierta, Chaos salía por las noches, cuando no había nadie a mirar las estrellas. Le hablaban. Le recordaban que aún no tenía un destino claro, pero que estaba cerca de encontrarse a sí mismo. Su cabello rojo brillaba como brasas bajo la luna, y sus ojos, uno claro como el hielo, el otro como la noche, parecían ver 2 futuros al mismo tiempo. Y así, entre la espada y el alma, Chaos comenzó a escribir su propio mito. Capítulo B. Vientos del lejano oeste. El mar se abrió ante ellos como una bestia dormida. Desde las islas Mai hasta las costas de Nippon, la travesía había sido larga, incierta, y más de una vez pareció que el barco que los transportaba no resistiría la embestida de los vientos. Desde una grieta en su escondite podían ver el cielo, este había mutado muchas veces entre el gris y el azul, y durante días enteros la niebla había velado el horizonte como si quisiera ocultar el destino al que se dirigían. Pero al fin, cuando el sol alzó su lomo por encima del agua una mañana, la costa apareció, alta, verde y salpicada de pequeñas aldeas con techos de madera oscura. Nippon. Habían vuelto a lo que en otro tiempo fue su hogar. Cuando llegaron a puerto, esperaron a que la mayoría de los marineros bajara a por el género que transportaban. Al tiempo que ellos bajaban, el grupo de jóvenes ascendieron por la grieta hacia cubierta y sin perder tiempo. Corrieron y se lanzaron al agua, nadaron ocultos, hasta salir por un recoveco del puerto. El pequeño puerto donde desembarcaron estaba vivo con el bullicio de redes, peces y voces. A los ojos de Runtigua, que había pasado casi toda su vida en la isla solitaria, aquello era un torbellino de estímulos abrumadores. Hombres que gritaban en lenguas extrañas, mujeres que se movían con gracia mientras cargaban cestas, niños que corrían descalzos entre cajas de madera. El mundo vibraba, y ella no sabía cómo moverse entre ese ruido. Ahora, cuando parecía haber superado ese tema, volvió a recaer. Durante los primeros días, Runtigua volvió a parecer extraña, apenas hablaba. Su rostro, que solía ser amable y curioso, se cerró como una flor en invierno. Caminaba pegada a Chaos o Masamune, observando, tensando los hombros ante cualquier acercamiento. Incluso cuando un grupo de niñas le ofreció una fruta exótica con una sonrisa, ella se limitó a asentir con torpeza y apartarse. «Démosle tiempo», dijo Chaos una noche mientras descansaban en una posada junto al río. «El mundo nunca ha sido amable con los que vienen de otro mundo». Fueron pasando las semanas, y la esperanza de encontrar a alguien que los llevara a Vinland empezaba a apagarse. Recorrieron aldeas, desde Dazaifu, en el próximo oeste, donde los emisarios imperiales se despedían del continente, hasta Itachi, en el extremo este,
donde los campos temblaban bajo los pasos de los primeros guerreros. Los días se hicieron semanas, y las semanas heridas abiertas. Cada negativa era un clavo más en la esperanza. A veces reían, pero el silencio siempre regresaba, espeso como el humo. Hablaron con comerciantes, capitanes, contrabandistas. Algunos reían en su cara. Otros simplemente se alejaban con una mirada de lástima. ¿Cruzar el mar hacia lo desconocido?, dijo uno. Ni los kamikazes se atreven a tanto. Runtigua los observaba desde las sombras. Entrenaba en soledad. Escuchaba cada conversación, cada negativa, cada excusa. Al principio lo hacía por inercia, luego por interés, y poco a poco, con creciente resolución. El bullicio de Nippon, que al inicio la golpeaba como una tormenta, empezó a convertirse en música. Y entre esa música, descubrió que tenía voz. Una tarde, mientras Masamune discutía con un anciano marinero que juraba haber visto dragones en el Mar del Norte, Runtigua se apartó y se acercó a un grupo de jóvenes que jugaban con cometas junto al río. Al principio se mantuvo en silencio, pero uno de ellos le sonrió. Ella respondió. Fue una palabra. Luego otra. Y pronto, estaba riendo. Chaos la observó desde lejos. Por primera vez en 5 semanas, su mirada era abierta. Sus movimientos eran suyos otra vez. Algo dentro de ella había despertado. Desde entonces, y a medida que progresaba en su entrenamiento, Runtigua empezó poco a poco a hablar con la gente del puerto. Su piel, sus rasgos, su forma de vestir no pasaban desapercibidos, pero su energía era cálida, auténtica. Ella no sabía todos los idiomas, pero sabía mirar, escuchar, inclinar la cabeza con respeto. Sabía cuándo callar y cuándo insistir. Así fue como, una mañana, conoció a Tanaka. Era un joven de cabello oscuro, piel curtida por el sol y ojos que no podían ocultar cierta tristeza antigua. Tenía un barco de pesca y trabajaba solo. Cuando Runtigua se le acercó para preguntarle por los vientos del norte, Tanaka se quedó mirándola como si viera un fantasma. «Chio», murmuró. Runtigua parpadeó. «No entiendo», dijo en japonés torpe, pero claro. Él se recompuso y negó con la cabeza. «¿Perdón? Por un momento creí que eras mi hermana. Se fue hace años. Al norte. Nunca volvió». Ella asintió, sin saber qué responder. Pero Tanaka le ofreció un asiento junto al fuego, y le sirvió té. Hablaron. Primero poco, luego con más confianza. Cuando Chaos llegó, Tanaka ya sabía lo que buscaban. Chaos sacó el mapa de su bolsa y lo extendió sobre la mesa. «¿Vinland?», repitió. «¿Eso estaba por el nordeste?», preguntó, pensó y dijo, «Ustedes están locos». «Quizá», dijo Chaos. «Yo también», sonrió Tanaka. Chaos vio en él la misma mirada que su padre llevaba antes de partir a guerrear, el rostro de quien teme el destino, pero teme más no alcanzarlo. Durante los días siguientes, el joven barquero les habló del mar, de las corrientes, de las rutas comerciales y los peligros. Mostró mapas viejos y raídos, compartió historias de marineros y aventureros que desaparecieron buscando nuevos mundos. «Yo no soy el mejor navegante», admitió. «Pero conozco las aguas. Sé leerlas. Si están dispuestos a morir por eso, quizá yo esté dispuesto a llevarlos». Runtigua fue quien selló el pacto. No con una promesa, ni con una recompensa, sino con una flor que recogió al amanecer y colocó en la proa de su barco. Una costumbre antigua de Kopi Pile, cuando alguien acepta caminar junto a otro hacia lo desconocido, se le entrega algo bello para que no se pierda en el camino. Tanaka la aceptó. Y así, sin anunciarlo, el viaje hacia Vinland empezó a tomar forma. Pero aún faltaba mucho por preparar. El mar era vasto, y su furia no perdonaba a los temerarios. Chaos sabía que necesitarían más que valor. Necesitarían fuerza, dirección, y memoria. Por eso, mientras Tanaka y Runtigua revisaban víveres, velas y cuerdas, él se hizo a la idea de que partía en busca de algo olvidado. Porque no basta con desear alcanzar un nuevo mundo, hay que estar dispuesto a cargar con el peso del antiguo. Y él arrastraba el suyo en el fondo de su corazón. Toda esta aventura le había hecho desear eso que tiempo atrás había olvidado, volver a ver a su padre.
Zarparon con presteza, el barco de Tanaka cortaba las aguas como una flecha cansada, empujada por el aliento tembloroso del viento. Durante días navegaron hacia el este, dejando atrás la isla nipona y todo lo conocido. Al principio, el viaje fue sereno. Runtiwa se encargaba de los nudos con una pericia heredada del puerto. Tanaka no callaba. Le preguntaba a Runtiwa sin parar, quizás por el recuerdo de su hermana o quizás por un creciente amor. Mientras Chaos observaba las olas como si quisieran hablarle. El mapa permanecía doblado y sellado contra su pecho, como un segundo corazón. Esa tarde, el mar estaba calmo y el sol caía como oro líquido. ¿Qué crees que hay más allá de todo esto?, preguntó Runtiwa. El fin del mundo o el principio de otro, respondió Masamune sin abrir los ojos. Chaos sonrió. Da igual. Allá iremos. Pero el mar, como los dioses, es caprichoso. La tercera noche, Tanaka, al ver a lo lejos un inmenso y oscuro cumulonimbo que relampagueaba, se quedó inmerso en sus pensamientos. Pensó que quizás ese mar era demasiado vasto para él, pero ese día no ocurrió nada malo. Al contrario, todo fueron risas e historias en torno a un barril que les hacía de mesa, los compañeros felices. El alcohol recorría sus gargantas y el humo los embolia. Sin embargo, en la cuarta noche, el cielo se oscureció con una rapidez que heló la sangre. Las estrellas desaparecieron como si alguien hubiera apagado el cielo con un suspiro, y una negrura total descendió sobre ellos. Entonces, estalló la tormenta. Los relámpagos rasgaban el horizonte como cuchillas celestes, y el viento aullaba con la rabia de 100 demonios. El barco crujía, gimoteaba, sufría. Las olas lo levantaban como si fuera una simple hoja. Una ola arrancó a Runtiwa del suelo. Chaos saltó tras ella sin pensar. El agua era hielo y furia. La atrapó de un brazo y, por un instante, creyó ver su reflejo en el fondo del mar, el niño que huyó del fuego. El mar rugió, y lo devolvió al presente. Masamune se aferró a la madera astillada del mástil, gritando el nombre de Runtiwa, que se perdía entre el rugido del mar. Tanaka, el joven pescador, ató el timón con fuerza y gritó órdenes que el viento se tragaba. Durante 3 días, la tormenta pareció no tener fin. El agua potable se mezcló con la sal del mar. Las reservas de comida se echaron a perder, empapadas y podridas. Uno de los remos fue tragado por una ola. Otro día más, y el sol apareció, pero solo para revelar la magnitud del desastre: el mástil principal partido, la vela hecha jirones, el timón descompuesto. Tanaka cayó de rodillas, con la frente húmeda de fiebre, y por primera vez, el pescador no dijo nada. Días después, tan solo flotaban, en una amalgama de madera, telas y barriles. El mar se volvió un desierto sin bordes. Sin agua dulce, los labios se cuartearon, las gargantas se secaron como pergaminos. Runtiwa deliraba, repitiendo el nombre de su hermano, Manop, como si aún pudiera oírlo. Masamune se mantuvo en estado de meditación todo ese tiempo. Chaos, en algún punto, dejó de sentir las piernas. Y Tanaka, el precoz marinero que había desafiado tormentas y tiburones, comenzó a murmurar cosas extrañas. Hablaba de espíritus, de deudas antiguas, de un mar que no perdona. Entonces, como si el mundo les ofreciera una última oportunidad, una costa apareció entre la bruma. Chaos, sollozando entre dientes resecos, señaló el horizonte. Tierra, es tierra. El mar los escupió como restos de un naufragio antiguo, y la costa apareció no como una promesa, sino como un juicio. Era la lengua de tierra salvaje la que los recibió, extendiéndose más allá de donde alcanzaba la vista, cubierta por una espesura que parecía observarlos en silencio. Las olas lamían sus cuerpos exhaustos, y la arena, negra como la obsidiana volcánica, se les adhería a la piel como ceniza. Chaos fue el primero en incorporarse. Tosió agua salada, se frotó los ojos hinchados por la bruma y escudriñó el horizonte. Las velas del bote, hechas jirones, se mecían aún en los restos de madera que la corriente había arrastrado hasta la orilla. A unos metros de distancia, Masamune yacía boca arriba, con el rostro pálido, aferrando aún su espada como si el naufragio no hubiese terminado. Runtiwa estaba tendida boca abajo, medio enterrada en la arena, sus largos cabellos empapados y enredados con algas. ¡Runtiwa!, gritó Chaos, arrastrándose hacia ella. Al moverla con cuidado, ella tosió con fuerza. Una ola de alivio recorrió el cuerpo del joven.
Seguía viva. Malherida, tal vez, pero viva. Habían llegado. Vinland no, tal vez solo era algo parecido. Allí no había puertos ni aldeas. Solo un bosque inmenso, salvaje y virgen, donde las aves no temían al hombre y los árboles susurraban en una lengua desconocida. El silencio que siguió fue casi sagrado. Ninguno habló. Era como si el mar los hubiera vaciado por dentro. Incluso el aire dolía. Por un momento, Chaos pensó que aquel silencio era la voz de los muertos. Por suerte encontraron un río cercano, ahí tras beber hasta saciarse, improvisaron unas trampas para capturar cangrejos y peces de río. Habiendo comido y bebido pudieron así recuperarse un poco de su letargo. Pasaron días explorando, buscando madera, herramientas, cualquier cosa que permitiera reconstruir el barco. Tanaka apenas hablaba. Se sentaba frente al mar, mirando el horizonte, como si esperara una respuesta. A veces parecía rezar, a veces simplemente llorar en silencio. Tanaka días atrás había sufrido una crisis profunda. Algo se quebró en su interior, como si el peso del viaje hubiese roto el delgado hilo que lo sostenía al mundo. Comenzó a hablar solo, a llorar sin motivo, a maldecir a los vientos. Y finalmente, cuando tocaron tierra en lo que antes había sido su barco, trabajó como un poseído para reparar el bote, sin hablar, sin comer, sin dormir. Chaos, pese al cansancio, lo observaba con creciente preocupación. Aquella fortaleza marina que lo había salvado ahora se quebraba. No comía. No dormía. Solo murmuraba nombres: mi madre, mi padre. Suijin, perdóname. Chaos no encontró palabras. Runtigua cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ya no era la joven rebelde de la isla. Ahora era una viajera. Una náufraga. Una sobreviviente. Una noche, lo encontraron de rodillas frente al viejo mástil partido. Este no es mi viaje, dijo, al fin, con voz clara, sin lágrimas. Yo debía morir en el mar. Pero ustedes tienen una misión. Luego, simplemente desapareció. Cuando el alba se tiñó de plata, vieron sus huellas en la arena. Llegaban hasta la orilla, y allí se detenían. No había bote. No había cuerpo. Solo espuma. Runtigua dijo que el mar lo había reclamado, y Chaos no tuvo fuerzas para negarlo. Se fue al amanecer, susurró Masamune con voz ronca. Lo vi montar en el bote. No miró atrás. Ni una palabra. El mapa ardía en el pecho de Chaos. Entonces, sin barco ni capitán, solo nos quedan nuestros pies, dijo con frialdad mientras su mirada pasaba del mar a la espesura del bosque. El viento del norte soplaba, fuerte y frío, como si los espíritus de la isla los empujaran hacia su destino. Y así, una mañana sin palabras, viendo la inmensa masa forestal que tenían delante. Ese mundo que tenían por delante era incierto, inmenso y despiadado. Pero en el corazón de Chaos, algo palpitaba, una promesa, una herencia, una llama que ni la tormenta, ni la sed, ni el abandono podía apagar. El viento del norte soplaba con voz de juicio, y el bosque respiraba como un gigante dormido. Chaos avanzó, sin mirar atrás. Porque los dioses observaban. Pero el hombre era quien seguía caminando.